Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, deseo se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de Encuentros a través de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. El día de hoy recibo a una cantante que para mí es muy especial porque además hemos realizado proyectos en conjunto, siempre la llevamos en el corazón en Filmmakers Movie. Y el día de hoy le envío un abrazo y le agradezco infinitamente su presencia y su tiempo a una de las mejores voces que tenemos en México, Gabriela Moncayo. ¿Cómo estás, Gabriela? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí presentando un poco de mí y pues conociendo este espacio. La verdad es que yo encantada siempre de colaborar de alguna forma, aunque sea a distancia. Y pues nada, encantada, mucho gusto a todos. Espero que les sea pues interesante lo que vamos a hacer a continuación. Claro que sí, Gabriela, nuevamente muchas gracias. Y yo tuve la oportunidad de conocer a Gabriela en Boston, justo cuando estabas cursando en Berkeley, y la verdad es que fue interesante platicar, conocerte y después tener la fortuna, la dicha de que tu voz acompasara la lucha de las trabajadoras del hogar en día de descanso, que siempre lo Sí. llevamos en el corazón. Gabriela, y escucharte, admirar tu voz, me lleva a preguntarte en principio, ¿quién es Gabriela Moncayo? ¿Cómo se define a sí misma Gabriela Moncayo? Pues es una pregunta difícil. Pues Gabriela es una persona jalapeña que creció en pues la inmediación de la cultura y afortunadamente pues apoyada por sus padres siempre con ese ímpetu de apoyar las inquietudes culturales que yo tenía. Desde muy pequeña empecé a estudiar música. Mis papás, pues obviamente fue una de las cosas que, pues de alguna forma me heredaron. Mi papá también fue músico, entonces a partir de que yo empecé a dar como las primeras, pues los primeros indicios de que tenía interés en eso, mi papá fue como, bueno, pues vamos a encaminar un poco. Entonces, pues desde los 7 años más o menos estoy en la música, de alguna forma directa o indirectamente. Y pues ya digamos que pues mi carrera empezó a los 22, 20 años más o menos, ya en forma, tocando ya profesionalmente. Pues tuve la oportunidad también, como bien decías, de estudiar en Berklee College of Music en Boston. Entonces esa fue una oportunidad que de alguna forma también catapultó mi carrera hacia de una manera un poco más personal. Yo siempre había estado como acostumbrada a estar en grupos, en conjuntos, y a partir de ahí también nació un poco más como mi energía también de propiciar mis cosas personales y mis experiencias musicales a partir de algo pues más personal, ¿no? Entonces, pues yo me definiría como Gabriela, la cantante jalapeña música, y pues ahora estamos también en el camino de la gestión cultural, lo cual ha sido, pues bueno, tú lo sabes, no te lo tengo que platicar, ha sido difícil, es un camino arduo, pero siempre es algo que a mí me da mucha vida y mucha pauta para seguir haciendo cosas, para poder seguir a encaminar hacia la gestión, hacia la producción, hacia todas las cuestiones. A veces nos faltan acá en México, sobre todo como en la gestión cultural, estos pequeños grupos, vamos dando caminito y pues ahí nos vamos conformando.
Muchas gracias, Gabriela. Así es, además recuerdo nuestras pláticas justo caminando en Boston, recordaba hace unos días cuando estábamos planeando la entrevista, por supuesto, aquel momento icónico que tuviste con la banda Guacamole, con el jazz en sí mismo, con este boom que se dio del jazz en Jalapa, en Veracruz, México, a través del Sí. Festival de Jazz también que organizó la Universidad Veracruzana. Y tú eras sin duda uno de los rostros que inmediatamente podíamos identificar un referente y el timbre de tu voz que acompasa el jazz mexicano. Y sobre ello quería preguntarte, ¿cómo se da? Nos has platicado que a los 7 años comienza este camino musical, pero ¿cómo se da en ti las influencias musicales, definir tu voz y acompañar ese sendero en Gabriela Moncayo? Pues mira, creo que la principal influencia que yo tuve fue mi padre. Mi padre siempre encaminó de alguna forma en el ámbito musical. Justo ayer platicaba con un amigo un poco de eso, que siempre él me incentivaba mucho a estudiar, me incentivaba mucho a aprender, ¿no? Cosas nuevas. Es también por eso que de alguna manera mis influencias, o sea, yo las rescato a partir de ahí con mi padre, porque él me enseñó muchísima música y era a lo mejor música que involuntariamente él me mostraba porque era lo que él escuchaba. Siempre hubo pues ciertos puntos que son pues que se quedan en la memoria y a partir de ahí uno empieza a generar sus propias experiencias, ¿no? Yo creo que eso fue lo que a mí principalmente me dio pues esas influencias, ¿no? Mi papá escuchaba mucho rock, escuchaba también jazz, pero sus influencias creo que más grandes eran el rock de los 70s, los 60s, un poco Jimi Hendrix, un poco The Doors, Janis Joplin, y me fue empapando como que poco a poco desde diferentes épocas de la música en el rock y a la vez en el coro en donde yo estudiaba de niña, pues nos ponían mucho repertorio latinoamericano, llámese Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, muchos arreglos de música latinoamericana, pues que ahora ya es un patrimonio, ¿no? Cultural en el mundo. Entonces, eso también de alguna forma permeó, yo creo, que el estilo de voz que yo tengo, porque no está ni en el rock, ni en el jazz, ni en lo latinoamericano, sino que, bueno, yo ahora lo identifico como una mezcla de todo, ¿no? Y al final yo creo que también ya como más consciente también de lo que yo escuchaba, pues el R&B, el soul fue permeando también mi carrera justo cuando estaba en la banda en Guacamole, tenía que yo estudiar ciertas cosas para también poder nutrir lo que hacíamos como original. Entonces, pues para mí una influencia muy grande en mi vida y en mi música es Erykah Badu, una cantante mucho más, digamos, como más contemporánea, pero que ha sido un parteaguas también dentro del soul, dentro del el neo soul y el R&B y el jazz, incluso de los Estados Unidos a partir de los noventas para acá. Entonces, creo que de ahí viene un poco como que todo lo que yo he intentado hacer o hecho en mi carrera, ¿no? En estos años que llevo ya profesionalmente. Y Gabriela, justo con estas influencias, yo tenía muchas ganas de preguntarte, porque sin duda tu voz, el timbre es único, trasciende, mueve, Gracias. matiza y es un símbolo no solo de Jalapa y de Veracruz, sino de México y de diferentes géneros, porque es la ventaja que tiene tu voz, ese poder, el alcance, el volumen y también la forma en la cual se acomoda en ese sentido desde el corazón y desde el alma. Gabriela Moncayo, además de ser este referente, sin duda, del soul, del neo soul, del jazz mexicano. ¿Cómo se da ese momento en el paso de las diferentes bandas? Hemos mencionado Guacamole, pero de las diferentes bandas en las cuales tú formas parte y el momento en el cual decides ese camino de solista y también has hecho diferentes colaboraciones, pero ¿qué implicó para ti el que tu voz tuviera ahora este impulso en solitario? Pues mira, principalmente creo que fue una necesidad que yo tenía como de expresarme, eh, pues digamos personalmente, ¿no? Hubo una etapa justamente cuando estuve en Boston, pues no tenía banda allá, no tenía, pues de alguna forma yo los veía como mis colchones, ¿no? O sea, tener una banda atrás siempre es una comodidad que afortunadamente los cantantes tenemos, ¿no? Sin embargo, yo allá estaba sola prácticamente, o sea, porque hice muchos amigos allá, muy buenos amigos que aún conservo,
pero siempre de alguna manera intentando también expresar lo que uno trae, yo creo. Digo, porque yo ya tocaba sola de repente, pero justo ahí fue como que se me encendió pues esas ganas, ¿no? De hacerlo por mí misma, porque además, pues, te digo, afortunadamente tengo o he tenido la fortuna de aprender varios instrumentos, de aprender varias cosas, y a partir de ahí, pues las herramientas que me dio la escuela en ese momento fue como, bueno, pues hazlo tú. Entonces tenía unas clases o varias clases donde hacíamos songwriting y fue como el momento perfecto para decir, bueno, aquí vamos, ¿no? Entonces ya cuando regresé de allá, fue una forma también de mostrar otra persona, otra Gabriela, otra artista, otra cantante, pero también siempre teniendo esto en mente, ¿no? Pues digo, tener una banda es muy cómodo, es muy lindo, es una responsabilidad también porque te tienes que hacer responsable por más personas si es tu proyecto, pero también esa responsabilidad de ahora soy yo y quien esté puede estar o puede no estar, pero yo lo resuelvo al final, ¿no? Entonces, creo que eso fue como un poco lo que a mí me incentivó a crear pues cosas ya de mi autoría en su totalidad, a tocar más instrumentos formalmente ya en un escenario, a tener la seguridad de mostrar lo que yo tenía en mi cabeza y sí, pues en mi abstracto musical, ¿no? Porque al principio yo lo veo es así, ¿no? Como una idea totalmente abstracta y cuando se va poniendo en papel o cuando se va poniendo ya en una grabación, ya se materializa y entonces pues ya es una forma de, pues, que se puede compartir, ¿no? Pues bueno, creo que de ahí empezó todo a partir de mi regreso de la escuela de Boston, ¿no? O sea, creo que sí, pues ese momento que ahora lo conservo como con mucho, pues no sé, como que me da nostalgia pensarlo porque antes de eso no lo había pues podido materializar, o sea, sí, sí había mucha música en mi cabeza, pero siempre tenía pues mis partners, ¿no? Mis compañeros que me daban a materializar la idea en el ensayo, en la grabación o donde fuese, pero ya a partir de ahí empecé como a hacerlo yo misma. Gabriela, y además has mencionado algo muy importante que más allá de interpretar, cantar, hay dos elementos que me gustaría mucho preguntarte. Uno es el tema de los instrumentos, cómo has aprendido los instrumentos y también al ejecutarlos en vivo en tus conciertos. Y por otra parte, y quizá quisiera ir primero con ello, ¿cuáles son los principales motivos, inspiración que integran tus letras? ¿En qué se inspira Gabriela Moncayo para interpretar, por supuesto, pero sobre todo para componer? Pues yo me inspiro mucho en aspectos de la naturaleza. A mí, o sea, digo, estando en Jalapa, tú sabes que Jalapa es una ciudad que a sus alrededores tiene grandes espacios. Entonces, la naturaleza me inspira muchísimo. O sea, toda mi vida, o sea, yo cuando era pequeña justamente vivía como en la zona de Briones, entonces siempre tuve como cerca la naturaleza, las analogías que te da la naturaleza, el crecimiento de los árboles. Te toca ver cómo plantas una pequeña semilla y a los 2 o 3 años ya es un árbol enorme. Entonces creo que eso, la naturaleza en especial, pues lo que tengo a mi alrededor, el bosque, el río, el mar incluso, pues ha sido una forma de inspirar y llegar también a ideas para poder hacer analogías dentro de la vida y la existencia misma de Gabriela, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me inspira principalmente y digo, las experiencias al final también de pronto he trabajado ideas musicales o digamos en la letra eh, con inspiración y con ideas de otras, o sea, propias de experiencias de alguien más. Te digo, siempre hay una forma de buscar una pequeña analogía que queda dentro de lo que uno busca, pues, expresar, ¿no? Entonces, pues creo que de ahí, o sea, la naturaleza es mi mayor inspiración y la forma más, para mí, más natural de buscar analogías en la vida y en la existencia. Entonces, creo que de ahí viene todo. Mencionado un lugar para quienes nos escuchan.
y no están familiarizados con Jalapa o con Veracruz, la zona de Briones que menciona Gabriela Moncayo es una zona que se aproxima hacia Coatepec, esta ciudad emblemática de Veracruz y también del arte, de la cultura, de la expresión Así es. musical. Y en ello, una de las cosas que tanto admiramos de Gabriela Moncayo es la mezcla de sonidos, de temas en sus propias letras, pero también ahí hacia allá voy ahora, que en la primera pregunta que te había hecho anterior, sobre los Ujú. instrumentos. ¿Cómo innovas desde esa perspectiva? Porque no solamente es tu voz, el talento y la letra, sino también la innovación instrumental en Gabriela Moncayo, que es todo un artista. Muchas gracias. Pues mira, los instrumentos fue algo, es algo que también se dio de forma muy natural desde muy pequeña. O sea, te digo, mi padre era músico y en su casa, que era ahí en Briones justamente, había, bueno, él tenía como su espacio de estudio donde estaban todos los instrumentos que utilizaba él para sus ensayos con sus grupos o sus propios ensayos. Entonces, cuando yo iba, o sea, porque yo no vivía propiamente ahí, sino que ahí pasaba, digamos que pasé, mis papás estaban separados, entonces digamos que dormía en casa de mi mamá, pero la mayor parte del día estaba con mi padre, ¿no? Porque él iba por mí a la escuela, me llevaba a la escuela de música en la tarde. Entonces, digamos que de la escuela a casa de mi padre era el camino como de escuchar música y de repente a casa de mi papá llegaba con, pues no sé, ganas de jugar o de estar por ahí y no había forma, ¿no? No había juguetes como tal. Entonces, nuestra forma como un poco de conexión padre e hija siempre fue como, te voy a enseñar a tocar esto, ¿no? O te voy a mostrar tal canción y tú me vas a ayudar este, a tocar tal instrumento y entonces era te digo, una manera para él sí de enseñarme, pero también de jugar conmigo. Entonces se dio muy natural, o sea, como que nunca yo me vi en ese, como tienes que tocar así, tienes que hacerlo bien y tienes que traerme tales calificaciones y tiene que estar todo excelente. Siempre fue como una forma también muy lúdica de estar entre él y yo. Entonces creo que eso también dio como, pues, de alguna forma me dio a mi pie a interesarme por tocar más instrumentos, estando ya como enfocada en uno solo al principio, pero siempre como con esa inquietud de ver qué más hay, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo tocar? Entonces nunca lo vi como un impedimento. Hay instrumentos que sí obviamente se me facilitan más que otros, pero pues también creo que la música da, pues es muy noble, ¿no? Y al final si tú le das un poco de tiempo a la música te da de su tiempo, ¿no? Entonces creo que esa es una forma como muy clara que yo he visto que ha tenido mi evolución en la música y fue ahí, a partir de ahí, ¿no? De que pues a mí me interesaba algo y le daba mi tiempo para estudiarlo y pues fue de alguna forma creo que yo he podido absorber eso de ahí, ¿no? Y pues eso es como, así es como yo veo que haya aprendido o que he aprendido, porque nunca fui a una escuela propiamente a estudiar cada instrumento, ¿no? Mi instrumento principal siempre fue el canto y sin embargo, pues la guitarra, mi papá siempre me decía, ¿no? Necesitas aprender a tocar algo armónico porque si cantas, pues necesitas acompañarte y de alguna forma tiene que haber, o sea, si no tienes a un guitarrista o a un pianista ahí a la mano, pues tú puedes agarrar el instrumento y hacerlo tú, ¿no? Entonces, creo que eso siempre se me quedó mucho y creo que fue un gran consejo porque ahora lo veo, sí es más cómodo para mí acompañarme y si tengo a un guitarrista, obviamente siempre voy a preferir tenerlo porque son dos responsabilidades estar con la voz y la guitarra, pero bueno, al final se resuelven también las cosas ahí. Oye, Gabriela, ¿y para componer es la guitarra el principal instrumento que tienes cuando compones o desde la voz o cómo es tu proceso creativo? Sí, mi principal instrumento para componer y acompañar siempre ha sido la guitarra. Por la facilidad, yo creo que también de que, digo, es un instrumento que a lo mejor no muchos, o sea, digamos, no todo el mundo toca como con profesionalidad o lo que sea, pero hay guitarras por todos lados, o sea, todo el mundo en su casa o en la mayoría de las casas, por ejemplo, aquí
en Veracruz, casi siempre hay una guitarra, a lo mejor abandonada, pero casi siempre hay. Entonces, eso sí, o sea, sí es un instrumento que para mí ha marcado como una pauta de composición. En algún momento lo he intentado hacer con piano, lo he intentado hacer con otros instrumentos, pero siempre ha sido, o sea, digamos como que mi base, ¿no? La guitarra, por la facilidad te digo, de conseguir una, porque también a veces, pues no tiene uno, si estoy viajando o así, no tengo chance de llevármela, pero si veo una guitarra por ahí, es como, ay, a ver, préstamela, a ver cómo suena, y ya de a partir de ahí luego pueden surgir ideas pequeñas, ¿no? Y pues sí, o sea, siempre ha sido mi instrumento, pues digamos que mi instrumento de apoyo, ¿no? Mi instrumento principal a partir de la voz, pues sí, se graban ideas, de repente ahora con los celulares que pues son una gran herramienta, pues tenemos a la mano poder poner rec y si te surge una idea, se guarda ahí y después la sacas después de un rato, o se puede quedar ahí años. O sea, de hecho, hace poco también estaba escuchando como los audios que grabé hace muchos años en mi celular, y dije, wow, esto no me acordaba, y pues son cosas que al final se pueden rescatar, ¿no? De tiempo atrás. Entonces, pues sí, ahí entre la guitarra y la voz hemos llevado como también el proceso creativo de alguna forma como una herramienta, ¿no? Muchas gracias, Gabriela, por compartirnos este proceso. Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo te preparas? Porque para quienes nos escuchan, realmente disfrutar a Gabriela, además podemos buscar muchos videos tuyos para poder admirar tu talento. Cada presentación está llena de energía, con mucha fuerza, con mucha entrega. ¿Cómo te preparas para todo ese proceso en cada concierto, a nivel instrumental, a nivel vocal y de la energía que sueltas, que se desprende de ti, que se comparte y que fluye en tus presentaciones? Yo siempre trato de, pues, estar previo al concierto un ratito yo sola. O sea, si es posible, decir como, por ejemplo, cuando toco con más banda o con la gente ahora, por ejemplo, que tengo un proyecto que es un trío, cuando toco con ellos, sí les pido un momento, a lo mejor como unos 15 minutos antes, que ellos puedan también hacer su preparación, calentar, demás, y estar por lo menos unos 5 minutos yo sola, vocalizando y de alguna forma como enfocándome a la mejor energía que puedo tener, ¿no? Porque pues digo, al final son pues a veces ocasiones en las que a lo mejor llegas casi directamente a tocar, o hay ocasiones en las que tienes más tiempo y puedes, no sé, ir a comer antes y regresar, o incluso ir al hotel, bañarte y estar como un poquito más tranqui ahí. Cuando son conciertos como muy, muy de tiempo reducido y que digamos que casi llegas a eso, sí trato de estar 5 minutos yo solita, vocalizando. De alguna forma también la vocalización a mí me ha pues incentivado también un poco como a la meditación de pronto. Entonces trato, aunque sean esos 5 minutos de estar yo sola, trato de hacerlo, ¿no? Para que sea como esa energía que fluye en mí. Obviamente también ya después de esos 5 minutos vuelvo con ellos y les comparto como también un poco en energía. O sea, si a lo mejor hubo algún problema antes en la onda del sonido o lo que sea, porque digo, siempre surgen, ¿no? Al final es una de las cosas que pasa cuando tocas en vivo. Siempre hay detalles que a lo mejor pueden ser... pues pequeños detallitos que van surgiendo durante el en vivo, ¿no? Entonces, que hay que ajustar ahí mismo. Entonces, siempre como que trato de darles la seguridad a mis compañeros de decirles, todo va a salir bien, y si no, somos súper, súper profesionales, hacer que las cosas funcionen o que se resuelvan en el momento, ¿no? Entonces, siempre tratando también de tener como la mejor energía entre nosotros, porque te digo, también hay situaciones que a veces están de más, están por fuera del concierto, del show, y cosas o situaciones por fuera de cada uno, pero pues también tratando de que esa energía se vuelva pues la mejor energía para estar en el concierto, ¿no? Porque algunas veces pues creo que sí se representa lo que uno trae cuando estamos ahí arriba, ¿no? Y eso al final, pues la gente lo percibe, ¿no? Porque la gente pues va a verte, va a percibir lo que tú haces,
y de alguna forma, o sea, yo siento que en la música y en especial cuando cantas, tú estás dando una parte de ti y de tus emociones y de cómo interpretas así sea una canción tuya o sea una canción de alguien más, ¿no? Siempre la interpretación de lo que uno dice y de lo que uno está tocando y tratando de proyectar para el público es importante, ¿no? Entonces, siempre trato de que sea pues lo más tranquilo posible para que la fuerza de la música se vea representada en cada persona que la percibe. Y pues eso, o sea, no es como un ritual, sino que trato de ponerme en perspectiva y también atendiendo un poco a que a mí me gusta ir a escuchar música en vivo. Yo escucho mucha música en vivo, cada vez que puedo voy a conciertos y creo que es muy importante eso, ¿no? Cuando alguien está pues en su papel, ¿no? De su performance, es como tú lo percibes y hay veces que dices, órale, ¿no? Tal vez no venía o sea, tal vez estaba muy nervioso o tal vez no venía tan concentrado o no sé qué. Que digo, al final eso no tiene nada que ver con la calidad de la música, sino con cómo te percibe también el público a ti. Creo que eso es lo importante y siempre trato como de dar mi mejor energía y vibra para que la gente pueda percibir lo que hago de la mejor forma. Y así ha sido y así es, sin duda, Gabriela, porque se siente y se vive en tus presentaciones. Y me gustaría Gracias. ahora preguntarte sobre estos proyectos. Has mencionado este proyecto de trío. ¿Qué proyectos en general tienes en este momento, Gabriela? Tanto desarrollando a nivel personal, individual como solista y también en este proyecto coral. Pues siempre he tratado como también de que esa parte que de alguna forma nutrió mi vida en el coro no se vaya, ¿no? O sea, ya en mis grabaciones pues se puede escuchar, ¿no? Siempre hay más voces. Ahorita justamente estoy trabajando y es como mi segundo año más o menos de colaborar con gente de teatro, haciendo música para teatro y haciendo, pues musicalizando obras que han puesto a la música como una parte muy importante también de su obra. Entonces trato también de ser o de hacer que eso resuene, ¿no? En esta obra que estamos trabajando últimamente, que se llama La culpa, es de Cristóbal Colón. Bueno, es una obra de una dramaturga también jalapeña y estamos trabajando también con un coro ahí, precisamente esa obra a la directora se le ocurrió que hay más actrices y que podemos formar un coro, entonces estamos trabajando en eso. Es digamos que ya profesionalmente mi primera vez haciendo o sea, como que es este tema con lo coral, además con gente que no canta en realidad, ¿no? Sino que hay que a su expresión corporal aunarla a lo vocal. Entonces es muy interesante también ver cómo de alguna forma esto que me ha dado a mí los aspectos corales los puedo como aplicar a gente que no ha cantado nunca y es como, wow, o sea, es muy bonito porque se armoniza, ¿no? Y pues en los demás proyectos siempre tratábamos de ser lo más musicales posible, ¿no? O sea, que si alguien podía cantar extra, pues yo también lo cantaba, ¿no? Entonces, y como que siempre les decía, ¿no? Como, puedes hacer esto otro, que son detalles muy pequeños que pueden ser la diferencia en una grabación o la diferencia incluso en el show, ¿no? Entonces, pues por ahí va, yo creo que es como lo que yo pienso que he rescatado de ahí, de los aspectos corales y de la musicalidad que me ha dado eso. Muchas gracias, Gabriela. Y además será muy interesante ver este proyecto porque tú siempre has estado uniendo las diferentes artes, ahora con el teatro también. Y eso Sí. es algo que te impulsa, que te caracteriza, además de la gestión cultural, por supuesto, en la que te encuentras en este momento. Así que quiero principalmente agradecerte y reconocer todo tu talento, un orgullo sin duda de Veracruz, un orgullo de México, la Gracias. voz extraordinaria de Gabriela Moncayo, su gran performance. Cada una de sus presentaciones son únicas y están llenas de energía. Yo te agradezco infinitamente que nos hayas compartido con un poco de tu tiempo. De verdad que valoramos mucho, Gabriela. Al Muchas contrario, gracias. no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que yo encantada de colaborar siempre, pues igual muy admirado a ti,
todos los proyectos en los que has estado y en los que de alguna forma me has compartido. Y pues bueno, o sea, yo espero que a la gente que nos escucha y pues les agrade un poco de la experiencia de Gabriela, de la experiencia que yo tengo en la cultura, en la música, y pues que se sigan gestando este tipo de proyectos. Yo creo que es muy importante. De verdad, estoy muy agradecida por la invitación y espero que pues pronto podamos hacerlo de manera presencial, Así es, compartir de Gabriela, manera espero. presencial. Espero que podamos vernos y también a volver a hacer un proyecto juntos, que además de que hicimos fue maravilloso. De verdad que muchas gracias, Gabriela, Al nuevamente. contrario, Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a esta edición especial de Encuentros con la gran cantante mexicana, compositora mexicana, Gabriela Moncayo. Nuevamente, muchas gracias, Gabriela. Te mandamos un muchas abrazo enorme. gracias. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan y nos vemos pronto. Nos vemos pronto y un abrazo enorme. Nos vemos en una siguiente edición de Encuentros a través de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. Gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo, nos vemos. Chao.